Hola compañeros, mi nombre es Brenda Gabriela Razón Ponce y les voy a explicar la patología de diabetes mellitus gestacional. Y bueno, la diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los hidratos de carbono con diversos grados de severidad. Se reconoce por primera vez durante el embarazo y puede o no resolverse después de este. A continuación, en este esquema se presenta una explicación de las adaptaciones metabólicas durante el último trimestre de la gestación. Que como sabemos, la diabetes mellitus ocurre cuando la secreción de insulina no es suficiente para compensar la disminución en la sensibilidad de ella. Y en su fisiopatología se ven relacionados mecanismos mediados de modo autoinmune, como anormalidades genéticas en la función de las células beta pancreáticas o el deterioro de la resistencia a la insulina. Aquí se explica pues la resistencia a la insulina, que se debe mencionar el rol de la unidad fetoplacentaria y del tejido adiposo, pues con el desarrollo de esta unidad hay un aumento en los niveles de hormonas asociadas al embarazo, que son los estrógenos, la progesterona, el cortisol y el lactógeno. Y bueno, se ven involucrados dentro de la circulación materna y llevan efectos celulares en los postreceptores de insulina y aumentan su nivel de resistencia. Generalmente inicia entre las semanas 20 y 24 y con el parto pues la producción hormonal se detiene y también la resistencia de la insulina. Y bueno, a continuación pues están también las complicaciones principales. En la madre pues puede desarrollar una diabetes mellitus tipo 1 o 2, abortos y también parto prematuro. Y en el recién nacido, alteración en su tamaño, muerte prematura y malformaciones. Y bueno, aquí tenemos los principales factores de riesgo, que son tener más de 25 años al quedar embarazada, antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 y 2, propios como hereditarios, dar a luz a un bebé que pesó más de 9 libras o que tuvo alguna anomalía congénita, presentar además hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad antes del embarazo y un aumento excesivo de peso durante el mismo. Presentar también síntomas de ovario poliquístico. Es importante mencionar que las manifestaciones no siempre producen signos y síntomas perceptibles diferentes a los del propio embarazo. Por lo general siempre pues se presenta poliuria, polidipsia, la hiperglucemia, infecciones en vías urinarias y también infecciones vaginales, principalmente la candidiasis vaginal. También puede haber pérdida de peso, náuseas, vómitos y visión borrosa en algunos casos. Y bueno, para los métodos de diagnóstico, es importante que antes de cualquier diagnóstico se clasifiquen previamente a las embarazadas según el nivel de riesgo a padecer la diabetes mellitus gestacional, de acuerdo a la primer visita y a los parámetros obtenidos. Ya podemos aplicar el test de Sullivan, que se realiza entre la semana 24 y 28 y que pues básicamente determina la cantidad de glucosa en sangre venosa una hora después de haber tomado 50 gramos de glucosa por vía oral, y se puede realizar en cualquier momento del día, no es necesario estar en ayunas. Y pues ya lo que revisaremos en los resultados del test de Sullivan es valorar una hora después de la ingesta oral de 50 gramos de glucosa. Si los valores son mayores a 120, se considera que el test es positivo y se debe realizar una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos para confirmar el diagnóstico de diabetes. Y ya si los valores son mayores a 180, pues ya es completamente diagnosticada. En cuanto al tratamiento, pues tenemos el farmacológico y el no farmacológico. En el no farmacológico lo principal es la dieta, que sea una dieta baja en glucosa y que sea fraccionada en 3 comidas
de acuerdo a las características de la paciente y 3 refrigerios. En cuanto al ejercicio, pues podemos poner que sea regulado y adecuado para la paciente. Se trata de que sea un ejercicio que lleve a muchas respiraciones y que sea cómodo para nuestra paciente. Podemos poner como caminar de 10 a 20 minutos después de cada comida principal y además practicar como algún tipo de yoga o pilates. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues tenemos la insulina de ser necesario. Las recomendadas por lo general siempre es la NPH y la cristalina. La NPH es cuando la hiperglucemia se presenta en ayuno y la cristalina cuando la hiperglucemia es postprandial. También tenemos la aplicación de metformina y la gliburida. Y en cuanto al manejo de las complicaciones, pues básicamente nos habla de vigilar a nuestra paciente, darle un control preconcepcional, estar monitorizando la nutrición y la glucemia, además de detección precoz de los factores de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca o que puedan ser agravantes metabólicos. Los principales diagnósticos NANDA encontrados, pues es el de riesgo de nivel de glucemia inestable relacionado con conocimientos deficientes sobre el manejo de la diabetes, el deterioro de la movilidad física relacionado con estilo de vida sedentaria, índice de masa corporal, disconfort o falta de condición física manifestados en cambios en la marcha y la limitación de la amplitud de movimientos, y el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con infección del tracto urinario y manifestado por aumento de la micción. Los principales indicadores NOC es el de reconocer la persistencia del síntoma, obtener asistencia sanitaria si los niveles de glucosa en sangre fluctúan fuera de los parámetros recomendados, mantenimiento del equilibrio, marcha, fiebre y el de dolor. Y por último, las actividades de acuerdo a NIC es vigilar los niveles de glucosa en sangre, ayudar al paciente a interpretar los niveles de glucosa en sangre, instruir al paciente y al cuidador acerca de la actuación de la diabetes durante la enfermedad, incluyendo el uso de insulina o antidiabéticos, el control de la ingesta de líquidos, reemplazo de hidratos de carbono, cuándo debe solicitar asistencia profesional si procede. Proporcionar ayuda en el ajuste de un régimen para evitar y tratar la hiperglucemia, facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicio, determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente, facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar, enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de la infección del tracto urinario, explicar al paciente los signos y síntomas de la infección, ayudar al paciente con el desarrollo de la rutina de aseo, determinar la capacidad del paciente para participar en actividades que requieran equilibrio, evaluar las funciones sensoriales, visión, oído y propiocepción, facilitar un ambiente seguro para la práctica de ejercicios, adaptar el ambiente para facilitar la concentración y vigilar la respuesta del paciente a los ejercicios del equilibrio. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.